Hola amigos de Entre Voces, el programa de entrevistas de la República. Hoy tenemos como invitada a la premier Violeta Bermúdez, con quien tenemos varios temas sobre los cuales conversar de interés público. Muchas gracias por aceptar la entrevista, premier. Muchas gracias a ustedes, por el contrario. Empezamos por lo urgente, ¿sí? El miércoles el gobierno, el presidente y el gabinete, encabezado por usted, ofrecieron una extensa conferencia de prensa. Sin embargo, al final quedó la sensación de que no hay certezas sobre temas centrales, ¿no? Quizás el más obvio, el tema de la vacuna. Usted ya se ha referido sobre esto. No hay fecha de llegada, no hay contrato cerrado con nadie, negociaciones. Quedó la incertidumbre. Sé que este gobierno tiene un mes y días, eso se sabe, pero a medida que pasen las semanas, ya no se podrá decir que la responsabilidad solamente es atribuible a quien ejerció antes el cargo. Ustedes ya tendrán que asumir responsabilidades sobre este asunto. Mi pregunta concreta es, ¿no es posible ser un poco más preciso en este tema? Se lo pregunto porque creo que la gente está esperando algo más que estamos haciendo todos los esfuerzos, ¿no? No, por supuesto. Lo que nosotros hemos decidido hacer es hablar con transparencia. A mí me encantaría poder darle en este momento una fecha, una hora, a dónde vamos o por dónde vamos a empezar la distribución. Tenemos el por dónde vamos a empezar la colocación de las vacunas, porque tenemos el plan elaborado, que ya lo hemos encontrado elaborado por la gestión de la ministra Masetti en 2 gabinetes anteriores. Personal de salud, policía. Claro, porque ella salió y retornó con el equipo. O sea, ya existe el establecimiento de prioridades de vacunación, lo que se requiere, estamos profundizando en todo lo logístico. Sin embargo, todavía, en efecto, no tenemos un contrato firmado que nos diga tal día tantas vacunas llegan al Perú. Y yo sé que no es una gran noticia, pero es mejor ser transparentes que jugar con la expectativa de la ciudadanía. Y con Pfizer hemos recibido también, después de unas gestiones que hemos hecho, una corroboración de que ellos nos tienen también en la lista de países que, si se concretan los acuerdos, recibiríamos las vacunas, porque cuando hemos ingresado ya los plazos estaban prácticamente vencidos. Nosotros hemos tenido que negociar, conversar con ellos, explicarles la situación, y más que buscar responsables, en realidad el mes de noviembre fue un mes crítico para estas negociaciones y firmas de acuerdos. Y en el mes de noviembre en el Perú hemos tenido pues 3 gobiernos sucesivos. Es una cosa extraordinaria que no ha pasado en ningún país del mundo. Entonces, más que hablar de personas responsables, creo que el contexto de inestabilidad política ha conspirado de algún modo en que no tengamos hoy día una fecha cierta de la llegada de las vacunas, pero yo confío en que en los próximos días podamos tener alguna noticia al respecto. Lo que puedo asegurar es que, de acuerdo a nuestras proyecciones y al estado de las negociaciones que tenemos, además con varios laboratorios o empresas, nosotros sí vamos a tener dentro del primer semestre una certeza respecto del inicio de la vacunación, del número de vacunas que van a llegar y del cronograma hasta llegar al final a cubrir toda la población que requiere de la vacuna, ¿no? Yo entiendo. Ahora, primer semestre va entre enero y junio. Exacto. Entonces, podríamos... Es un periodo razonable por eso decía, para no generar expectativas falsas, ni tampoco frustración en las personas, porque ya hemos tenido calendarios que se han anunciado con anterioridad y no se han cumplido, y estas cosas hacen que las personas, la ciudadanía pierda credibilidad en sus autoridades. La autógrafa se aprobó, si mal no recuerdo, 2 semanas atrás, aunque se envió el 11. O sea, es decir, pasó una semana entre que se envió y la promulgación por parte de ustedes. Sí. ¿No es una semana un poco excesiva para la situación en la que estamos? No sé. Mire, cuando llega una autógrafa hay un procedimiento. Llega la autógrafa al Ejecutivo y tiene que ser revisada tanto por los sectores involucrados, que en este caso es salud, pero también tiene que ser revisado por las asesorías jurídicas para ver que todo calce perfectamente. Recuerde que estamos haciendo vamos a hacer una compra realmente, primero, imprevista, porque nadie lo había planificado. Segundo, por un volumen y por un alcance que tampoco está
está determinado en este momento. Tercero, hay un marco de emergencia que tiene que estar muy cubierto y tenía que repasar todos esos filtros. El día de ayer hemos firmado la autógrafa y hoy día salió publicada en El Peruano, pero en simultáneo hemos continuado. Nosotros ya hemos estado trabajando estos borradores también con el Congreso, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Le van a hacer caso a César Cárcamo, miembro del Grupo Prospectiva, que asesora al Ejecutivo precisamente en el combate contra la pandemia, que dijo que recomendó al gobierno no reabrir cines, casinos, gimnasios? Mire, por ahora continuamos con la decisión que se adoptó en el último decreto supremo. Los cines, estos establecimientos están terminando sus protocolos, algunos ya los tienen en proceso de aprobación, otros ya los tienen más avanzados. Mientras no existan evidencias del incremento de la enfermedad que hagan peligrar la reapertura o apertura de estos negocios, tenemos que seguir con la decisión. Si hubieran señales, evidencias epidemiológicas que nos alerten de un crecimiento desmesurado de la COVID y nos hagan realmente revisar esta decisión, también lo tenemos que hacer. Estamos en un contexto en el que es una enfermedad que no se conoce. En general en el mundo usted verá países más avanzados que el nuestro avanzan, retroceden, marchas, contramarchas. Aquí lo central es que la población también asuma parte de esta responsabilidad en cuidarse, porque si no nos cuidamos, así estemos con las puertas cerradas, podemos infectarnos. Sí, yo entiendo perfectamente eso. Ahora, hago una tingencia. Cárcamo es miembro del Grupo Prospectiva, que los asesora a ustedes. Alguna razón tendrá, ¿no? Eso de que los asesora a ustedes, yo creo que el señor Cárcamo y muchas otras personas nos están dando insumos al Ejecutivo para la toma de decisiones, pero nosotros tenemos que basarnos en la información que nos da el Ministerio de Salud y los sectores involucrados del sector salud, es decir, información oficial. Eso es lo que orienta la toma de decisiones. Y reitero, si usted ve los decretos supremos, el último decreto supremo que hemos sacado en relación a la apertura de los casinos, de los cines, los aforos para teatros, hay una disposición clarísima que dice que todo esto debe ser revisado y monitoreado de manera permanente y las decisiones también se pueden revisar si las circunstancias cambian. Lo que pasa es que tenemos que ir haciendo un equilibrio entre la salud y la economía de las familias, porque para que se mantenga la salud, las familias también tienen que tener ingresos. Es un balance muy difícil, pero tenemos que ir monitoreando cómo avanza la enfermedad para poder hacer este equilibrio de manera permanente. Una indiscreción de mi parte. ¿Usted iría al cine? Yo iría al cine, no tengo tiempo para ir al cine, la verdad. Quizá cuando termine este cargo, iría. Ok, en estas circunstancias, si tuviera tiempo, ¿iría? En estas circunstancias, si tuviera tiempo y el cine cumple con las condiciones que ha establecido el Ministerio de Salud, ¿por qué no? Ahora, el aforo que se está planteando es un aforo de 40%. Adicionalmente, tienen que adoptarse otras medidas. Por ejemplo, no se podrá ingresar con alimentos. Otras medidas, por ejemplo, los cines generalmente son ámbitos cerrados. Hay recomendaciones, ya no solo del Ministerio de Salud, sino también en general recomendaciones médicas que dicen que uno puede estar en un espacio cerrado por máximo 2 horas. Todos esos factores se tienen que tomar en cuenta. Ahora, si voy al cine, iría pues bien protegida con mi mascarilla, una mascarilla KN95 por lo menos, como lo hago cuando, por ejemplo, tengo que ir a un lugar donde concurren otras personas. Cuando he ido al Congreso, por ejemplo, he ido con mi mascarilla y casi no podía respirar y sustenté el informe con mascarilla porque había muchas personas. Entonces creo que también todos debemos cuidarnos y asumir responsabilidad. Le cambio el tema. ¿Por qué razón, un mes después de las protestas, no hay todavía responsables de los muertos y heridos? Tan complicado es hallar a quienes deben responder por la violencia ejercida contra los jóvenes. Concretamente, Premier, ¿cuándo finalmente sabremos quiénes fueron los responsables?
Mire, hay dos investigaciones en curso. Una por el lado del Ejecutivo, que es a nivel administrativo, que realiza precisamente la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior y que se encuentran en la primera fase de la investigación. Usted sabe, hay plazos procesales. Me parece que la primera etapa de la investigación debe estar terminando creo que es el 4 o 5 de enero, la primera semana de enero, pero en simultáneo el Ministerio Público está haciendo sus propias investigaciones. El Ministerio Público es un ente autónomo y ellos son los que van a identificar responsabilidades también, pero desde la perspectiva penal. El trabajo que se hace en el sector interior es desde la perspectiva administrativa. ¿Y usted confía en el interior investigando al interior? El Ministerio del Interior, mire, el Ministerio es más que la Policía Nacional. La Policía Nacional está dentro del Ministerio del Interior y esta Secretaría, esta Oficina de Integridad es la encargada de realizar las investigaciones, precisamente a efectos de garantizar la imparcialidad, el debido proceso. El ministro actual se mantiene al margen de las investigaciones que está realizando esta Oficina de Integridad. El informe de Human Rights Watch ha recomendado al gobierno peruano, estoy casi recitando memoria, que enjuicie a los agentes responsables de la represión policial y reformar el sistema disciplinario de la Policía Nacional para garantizar su independencia y transparencia. ¿Está de acuerdo? Sí, esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor Vivanco precisamente. Él nos ha manifestado que hay varias reformas que deben hacerse. Nos ha parecido muy interesante este planteamiento y hemos quedado con el ministro del Interior en que vamos a revisar las propuestas en detalle para ver qué cosa está siendo un obstáculo para precisamente para que se produzcan estos procesos sancionatorios internos. Este informe también reporta que solo uno de los jefes policiales que condujo esas operaciones fue transferido a otra dependencia, si mal no recuerdo, y que el comandante general de la policía no ha adoptado, y acá sí lo apunté textualmente, medidas contra otros agentes, ni siquiera contra aquellos que actuaron en áreas donde fueron heridos o murieron manifestantes. ¿Ustedes le han pedido al comandante general de la policía rapidez en este asunto? No, nosotros estamos esperando las investigaciones que tengan un sustento para evitar precisamente que más adelante vaya a haber algún cuestionamiento por una interferencia indebida en el proceso de investigación. Mientras no tengamos algo que sustente quiénes fueron las personas responsables, cómo se produjeron estos hechos, si lo hicieron de manera autónoma o no, si respondieron a alguna directiva o no, haríamos mal en adelantar una conclusión. Tampoco tenemos resultados sobre quién fue responsable de la muerte de Jorge Muñoz Jiménez. ¿Sabremos algo pronto sobre este tema? Me refiero al tema de las protestas contra el régimen agrario, ¿no? Claro, sí, el señor Muñoz también es otro caso que está en investigación por las dos vías, por la vía administrativa y por la vía del Ministerio Público. Nosotros estamos impulsando la vía administrativa, pero tienen sus plazos procesales. O sea, no podemos pedir que lo hagan para mañana, lo desearíamos. Lo que hemos hecho es decirles que por favor traten de abreviar los plazos porque hay una expectativa de conocer quiénes son las personas responsables de estas muertes, ¿no? En el operativo Olimpo se detuvieron a 93 personas. Sí. ¿El gobierno puede dar fe que todos tienen antecedentes terroristas? ¿Están vinculados con el terrorismo? Mire, no le podría yo dar ninguna, o sea, no podría hacer ninguna afirmación al respecto porque no he examinado ninguno de los casos y además entiendo que todavía está en periodo de investigación, ¿no? Entiendo. Se lo planteo, y con esto acabo para ya pasar a otros temas, es que leí un testimonio de una de las hijas de las detenidas, Indira Rodríguez Paredes, que denunció públicamente la violencia que se usó en el allanamiento, que la apuntaron con metralletas, que destrozaron su hogar, que la amenazaron por haber asistido a las marchas, hay denunciado seguimientos incluso. ¿Le parece que esto es admisible en un Estado que se hace llamar a sí mismo democrático? Sí, mire, en general nosotros estamos en contra de cualquier uso abusivo de la fuerza. Yo en lo personal toda mi vida le he dedicado a la defensa de los derechos de las personas, he trabajado incluso en el área de derechos humanos, particularmente de las mujeres, y siempre
y siempre voy a estar en contra del uso abusivo de la fuerza. Pero, como le digo, usted es un testimonio que tiene también que corroborarse con otros elementos. Entonces, haría mal, yo soy abogada, entonces haría mal en adelantar una opinión sobre algo que desconozco. De acuerdo. El tema del ONP. ¿Cuál es? ¿Se va a terminar pagando o no mientras se resuelve el tema en el TC? Porque las declaraciones han sido un poco algo contradictorias. Quizás sea buena la oportunidad para especificar ese asunto. Sí, bueno, nosotros consideramos que la ley de ONP es una ley inconstitucional porque contraviene varios principios constitucionales, pero el principio general es que el legislativo no debe normar en materia económica y además esto rompe o pone en peligro el principio de equilibrio fiscal. Entonces, por eso hemos acudido a la vía institucional luego de observar, ¿no? En una primera oportunidad la norma y ante la insistencia del Congreso hemos recurrido a la vía de acción de inconstitucionalidad ante el TC para que se declare su inconstitucionalidad y así se expulse esta norma del ordenamiento jurídico. Si logramos el amparo del Tribunal Constitucional, no hay nada que discutir, porque es como que la norma fuera inexistente. El tema que se nos ha planteado es que esta norma establece un cronograma bastante estricto. Sí. Estamos dentro del primer plazo que plantea de 15 días útiles para que el Ejecutivo pueda, en realidad, el Ministerio de Economía, la ONP, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, puedan plantear un cronograma de cómo podría operativizarse esta norma. El problema que tenemos es que el primer escollo que hemos encontrado es que no tenemos los recursos para implementarla. Y por eso es que invocamos al Tribunal Constitucional que le dé trámite rápido para poder tener certeza sobre la definición final de la acción que hemos planteado. Ya el Tribunal Constitucional admitió la demanda y ha corrido traslado, entiendo que el 10 u 11 de diciembre, al Congreso de la República. Esperamos que el Congreso no se tome pues todo el plazo que tiene de 30 días útiles, además, para contestar la norma. En principio, la mesa directiva ha dicho que van a hacer una respuesta más o menos rápida. De ser así, tal vez podríamos tener una definición del Tribunal Constitucional antes que se cumplan con los plazos que plantea la ley. No habrá pagos todavía entonces. Bueno, todavía se tienen que cumplir varias etapas, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, si uno lo lee de manera estricta, nos dan 15 días útiles para hacer el cronograma operativo. Después de que se hace el cronograma, también se empiezan a recibir solicitudes. Después que se reciben solicitudes, hay que evaluarlas. Entonces, creo que si el Ejecutivo está cuestionando la norma, lo ideal sería que se resuelva antes de proceder a avanzar en su implementación, pero todo dependerá de los plazos procesales y también de los plazos que nos plantea la ley. Usted es sanmarquina, abogada. Yo soy sanmarquina, sí. De temas de género, ¿no? Sí, soy sanmarquina, soy abogada de profesión y he trabajado muchos años en defensa de los derechos de las mujeres. Claro, le preocupa básicamente el tema de igualdad política de las mujeres, por lo que he podido leer. ¿Es correcto? Sí, he trabajado mucho el tema de participación política de las mujeres. ¿El caso de Susana Higuchi quizás fue el más mediático en su carrera como abogada o estoy equivocado? Bueno, sí fue el más mediático por el contexto en el que se dio, ¿no? Y también, bueno, ella era entonces la primera dama, pero he tenido otros casos mediáticos. Por ejemplo, he defendido a personas en mi etapa inicial de abogada, a mujeres víctimas de violencia en el contexto del terrorismo, por ejemplo, ¿no? De mujeres que fueron detenidas y fueron violadas sexualmente. He trabajado también mucho en políticas públicas. A mí siempre me ha gustado trabajar en reforma normativa, entonces he tenido la oportunidad de trabajar mucho con congresistas, colaborando, porque yo trabajaba para una ONG, el Movimiento Manuela Ramos, claro, en la formulación de la ley contra la violencia familiar, la primera ley en 1993. Yo creo que en el tema de violencia contra las mujeres, el Estado en general, históricamente, primero lo ignoró. Después, cuando lo reguló, fue para proteger a la víctima. Pero me parece que ya estamos en un momento en que debemos escalar ya no solo a la protección, sino a la prevención.
Lo que el Estado debe orientar sus esfuerzos, me parece, es a evitar que la violencia se produzca. Y para hacerlo, como estamos ante un problema estructural, tenemos que trabajar en el campo de la educación, en el campo de la salud, en los propios medios de comunicación, cómo transmitimos las noticias a veces de la violencia contra las mujeres, ¿no? A veces hay mujeres que son asesinadas y se pone un titular: fue asesinada porque tenía otra pareja o porque le sacó la vuelta a su pareja. Ya estamos indirectamente justificando un crimen. En Argentina está a punto de aprobarse, como usted sabe, el derecho al aborto. ¿Usted espera que en algún momento en el Perú se apruebe algo así? ¿Le gustaría? Mire, yo espero que en el Perú algún día se debata seriamente por qué las mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida reproductiva y sobre su vida sexual. Porque lamentablemente siempre que se debate alguna norma vinculada a la interrupción del embarazo, vinculado al ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos, ingresan no valoraciones de carácter objetivo, no se analiza cuál es la situación real de las mujeres, sino empiezan a distraerse del debate con temas de carácter, entre comillas, moral, religioso, que desde mi punto de vista no contribuyen a analizar qué política pública deberíamos tener en el Perú. Yo creo que en el Perú deberíamos tener una política pública que permita que mujeres y hombres podamos ejercer en libertad nuestra vida sexual y reproductiva, de manera informada, de manera responsable. Y esos debates lamentablemente no se dan. Pero ya es hora de que se den, ¿no? Quizás esta campaña sea un buen momento para que ocurra, pero no lo sé. Sí, no creo que en esta campaña ingrese el debate, pero si ingresa, ojalá que se haga de manera seria. Y ojalá no se hagan promesas que después se incumplan, porque creo que también la ciudadanía en general está bastante decepcionada de la clase política en general. Solo me queda agradecerle y desearle, por supuesto, pues, mucho éxito en los meses que le quedan de gestión, que no son tantos, pero tampoco son pocos, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Acá cada día es un mes, así que para mí es bastante todavía lo que tenemos. Afortunadamente tenemos un equipo bastante sólido y muy comprometido y que vamos a acompañar al presidente Sagasti en los desafíos muy enfocados que se ha planteado, con el ánimo precisamente de ordenar un poco algunos de los aspectos claves del Ejecutivo, pero también garantizar una transferencia ordenada y responsable de la gestión gubernamental a quienes liderarán los destinos de nuestro país en el próximo quinquenio. Le reitero el agradecimiento, Premier, y amigos de la República. Muchas gracias. Muchas gracias.